Hoy quiero explicar por qué el multiverso es religión. Este no es un argumento polémico y no pretende ser un insulto. Pero creer en el multiverso es lógicamente equivalente a creer en Dios, por lo tanto, es religión, no ciencia. Para ver por qué, permítanme reunir lo que expuse en mis vídeos anteriores. Los científicos dicen que existe algo si es útil para describir observaciones. Por útil quiero decir que es más simple que simplemente recopilar datos. Puede postular la existencia de cosas que no son útiles para describir observaciones, como los dioses, pero esto ya no es ciencia. Los universos además del nuestro son lógicamente equivalentes a los dioses. No son observables por su posición, por lo tanto, pueden existir solo en un sentido religioso. Puedes creer en ellos si quieres, pero no son parte de la ciencia. Sé que este no es un argumento particularmente notable. Pero los físicos parecen tener dificultades para seguirlo, especialmente aquellos que trabajan en el multiverso. Por lo tanto, permítanme resolver algunos malentendidos comunes. Primero, el mayor malentendido es que estoy diciendo que el multiverso no existe. Pero esto no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la ciencia no nos dice nada sobre universos que no podemos observar, por lo tanto, afirmar que existen no es ciencia. Segundo, argumentarán que el multiverso es simple. La mayoría de los físicos que están a favor del multiverso dicen que es científico porque es más simple asumir que todos los universos de cierto tipo existen de lo que es suponer que solo existe uno de ellos. Esa es una afirmación cuestionable. Pero lo más importante, no viene al caso. La suposición más simple es no suponer. Y no es necesario que haga ninguna declaración sobre la existencia del multiverso para explicar nuestras observaciones. Por lo tanto, la ciencia dice que no deberías. Como dije, es lo mismo con el multiverso que con Dios. Es una suposición innecesaria. No está mal, pero es superfluo. Tampoco es necesario postular la existencia de nuestro universo, por supuesto. Ningún científico hace eso nunca. Eso sería totalmente ridículo. Tercero, reclamarán que la existencia del multiverso es una predicción de su teoría. No es. Eso está mal. Las teorías no predicen lo que existe y lo que no existe. Determinamos que algo existe, en el sentido científico, si es útil describir. Observación. Eso es exactamente lo que no es el multiverso. Cuarto, pero entonces estás diciendo que discutir lo que hay dentro de un agujero negro tampoco es ciencia. Eso está igualmente mal. Otros universos no son ciencia porque no puedes observarlos. Pero puedes observar totalmente lo que hay dentro de un agujero negro. Simplemente no puede volver y contarnos sobre eso. Además, nadie realmente piensa que el interior de un agujero negro permanecerá inaccesible para siempre. Por razones, la situación es completamente diferente para los agujeros negros. Si fuera correcto que no se pueda observar el interior de los agujeros negros, esto significaría que postular su existencia no es científico. Quinto, pero hay tipos de multiversos que tienen consecuencias observables. Está bien. Los físicos han ideado ciertos tipos de multiversos que pueden ser falsificados. El problema con estas ideas es conceptualmente completamente diferente. Para empezar, no hay razón para pensar que vivimos en tales multiversos. El requisito de que una hipótesis debe ser falsificable es ciertamente necesario para hacer que la hipótesis sea científica, pero no suficiente. Hablaremos de esto en otro momento. Para resumirlo, el multiverso es ciertamente una idea interesante y atrae mucha atención pública. No hay nada malo con eso en principio. El entretenimiento tiene un valor y también lo tiene una discusión estimulante. Pero no confunda el multiverso con la ciencia, porque no lo es.